Óxidos. Son compuestos binarios y uno de los elementos es oxígeno. Trabaja con -2. Para nombrarlos de la forma actual, primero va la palabra óxido, luego el prefijo de y el nombre del elemento. Ejemplos: NO, oxígeno de nitrógeno; CrO3, óxido de cromo; CuO, óxido de cobre. Hay otras dos maneras de llamar los óxidos. La nomenclatura sistemática es la primera, que es según el número de átomos que hay en el óxido. Mono 1, di 2, tri 3, poli 4. Un ejemplo de ello es NO, que solo tiene un átomo de oxígeno, monóxido de nitrógeno. NO2, dióxido de nitrógeno, que lleva 2 átomos de oxígeno. La tercera forma, que es la tradicional, cuando se forman dos óxidos, al mayor se le pondrá ico y al menor oso. Por ejemplo, NO tiene una sola partícula de oxígeno, es óxido nitroso. NO2 tiene dos partículas de oxígeno, óxido nítrico. Bases o hidróxidos. Es cuando un óxido metálico se mezcla con agua y tiene el ion hidróxido. Estos se nombran parecido a los óxidos, pero se les agrega hidro. Ejemplo: NaOH, hidróxido de sodio; LiOH, hidróxido de litio. Los ácidos pueden ser hidrácidos, son compuestos binarios y no contienen oxígeno, y su nombre termina en hídrico. Por ejemplo, HCl, ácido clorhídrico. Oxácidos son ácidos con oxígeno y se nombran igual que los óxidos. Por ejemplo, HClO, ácido cloroso, ácido de cloro. Las sales resultan de la unión entre ácidos y bases. Son sales aloideas, son sales que contienen hidrógeno y no contienen oxígeno. Cambia el hídrico del ácido por la terminación uro. Ejemplo: NaCl, cloruro de sodio; LCaCl2, cloruro de calcio. Oxisales son sales con oxígeno, se cambia oso por ito e ico por ato. Ejemplo: Na2SO4, sulfato de sodio. Ya, eso es todo. Óxidos. Son compuestos binarios y uno de los elementos es oxígeno. Trabaja con -2. Para nombrarlos de la forma actual, primero va la palabra óxido, luego el prefijo de y el nombre del elemento. Ejemplos: NO, oxígeno de nitrógeno; CrO3, óxido de cromo; CuO, óxido de cobre. Hay otras dos maneras de llamar los óxidos. La nomenclatura sistemática es la primera, que es según el número de átomos que hay en el óxido. Mono 1, di 2, tri 3, poli 4. Un ejemplo de ello es NO, que solo tiene un átomo de oxígeno, monóxido de nitrógeno. NO2, dióxido de nitrógeno, que lleva 2 átomos de oxígeno. La tercera forma, que es la tradicional, cuando se forman dos óxidos, al mayor se le pondrá ico y al menor oso. Por ejemplo, NO tiene una sola partícula de oxígeno, es óxido nitroso. NO2 tiene dos partículas de oxígeno, óxido nítrico. Bases o hidróxidos. Es cuando un óxido metálico se mezcla con agua y tiene el ion hidróxido. Estos se nombran parecido a los óxidos, pero se les agrega hidro. Ejemplo: NaOH, hidróxido de sodio; LiOH, hidróxido de litio. Los ácidos pueden ser hidrácidos, son compuestos binarios y no contienen oxígeno, y su nombre termina en hídrico. Por ejemplo, HCl, ácido clorhídrico. Oxácidos son ácidos con oxígeno y se nombran igual que los óxidos. Por ejemplo, HClO, ácido cloroso, ácido de cloro. Las sales resultan de la unión entre ácidos y bases. Son
Sales aloideas, son sales que contienen hidrógeno y no contienen oxígeno. Cambia el hídrico del ácido por la terminación uro. Ejemplo, NaCl, cloruro de sodio, LCaCl2, cloruro de calcio. Oxisales, son sales con oxígeno, se cambia oso por ito e ico por ato. Ejemplo, Na2SO4, sulfato de sodio. Ya eso es todo.